Claudia no era infeliz. Pero tampoco era feliz. Y esa es una diferencia que duele más de lo que parece. Llevaba 12 años casada con Andrés. 12 años no son pocos. 12 años son cumpleaños, discusiones por cosas pequeñas, enfermedades superadas, cuentas pagadas juntos, domingos de mercado y noches viendo televisión sin hablar mucho, pero acompañados. Andrés era un buen hombre. Responsable. Trabajador. De esos que se levantan temprano aunque estén cansados. De esos que no olvidan pagar la luz. De los que arreglan la llave que gotea antes de que se convierta en problema. Pero no era intenso. No escribía mensajes largos. No decía te amo todos los días. No organizaba sorpresas. Amaba, en silencio. Y Claudia, aunque nunca lo había dicho en voz alta, empezaba a sentir que eso no era suficiente. No había gritos en esa casa. No había traiciones. No había secretos oscuros. Si alguien miraba desde afuera, habría dicho, qué matrimonio tan estable. Y sí, lo era. Pero la estabilidad puede volverse invisible cuando uno empieza a compararla. Claudia veía en redes sociales a parejas viajando, celebrando aniversarios con globos y pétalos de rosa, hombres arrodillándose otra vez después de 10 años de matrimonio, mensajes públicos llenos de pasión. Y aunque sabía que Internet exagera, algo dentro de ella susurraba. ¿Por qué yo no tengo eso? Andrés llegaba a casa todos los días a las 7 en punto. Dejaba las llaves en el mismo lugar. Preguntaba qué había de cenar. Se sentaban. Comían. Hablaban de trabajo. Luego televisión. Luego dormir. Rutina. Y la rutina, cuando no se conversa, empieza a sentirse como resignación. Una noche, mientras lavaba los platos, Claudia observó a su esposo desde la cocina. Él estaba concentrado viendo noticias. Tan tranquilo. Tan predecible. Y sintió algo que la asustó. No era odio. No era desprecio. Era indiferencia. Como si estuviera compartiendo la vida con alguien correcto, pero no con alguien que la hiciera vibrar. Intentó convencerse de que eso era madurez. Que el amor adulto no se siente como a los 20. Que las mariposas se transforman en compromiso. Pero en el fondo, había una pregunta que crecía. ¿Esto es todo? No quería drama. No quería caos. No quería un hombre irresponsable. Pero quería sentirse elegida. Deseada. Sorprendida. Y Andrés, sin saberlo, estaba fallando en algo que nunca le explicaron que debía cuidar. Porque él creía que amar era proveer. Era estar. Era no irse. Y sí, eso es amor. Pero a veces no basta con quedarse. Hay que demostrar que uno quiere quedarse. Claudia empezó a notar cada pequeño detalle que antes ignoraba. Él estoy cansado cuando ella proponía salir. El otro día vemos eso. El beso rápido antes de dormir. La costumbre reemplazando la intención. Nada grave. Pero constante. Y las pequeñas grietas, cuando no se reparan, terminan partiendo paredes. Lo más peligroso de ese matrimonio no era la falta de amor. Era la falta de conversación. Nunca se sentaron a preguntarse, ¿estamos bien? ¿Te sientes feliz? ¿Te estoy dando lo que necesitas? Porque cuando todo parece funcionar, nadie revisa los cimientos. Y así, sin escándalos. Sin peleas explosivas. Sin terceros. Claudia empezó a desconectarse. Sonreía. Cumplía. Compartía la cama. Pero por dentro, algo se estaba apagando lentamente. Y lo peor es que Andrés no lo notaba. Porque cuando alguien siempre ha sido estable, cree que eso es suficiente para siempre. Pero el amor no solo necesita estabilidad. Necesita presencia. Intención. Movimiento. Claudia todavía no sabía que esa sensación de vacío la llevaría a tomar la decisión más equivocada de su vida. En ese momento, solo sabía algo simple y peligroso. Que estar bien no es lo mismo que sentirse viva. Y cuando una persona empieza a buscar sentirse viva fuera de casa, la historia cambia. Y apenas estaba comenzando. Daniel no llegó haciendo ruido. No fue una tormenta. Fue una brisa. De esas que parecen inofensivas, pero cambian la dirección de todo. Claudia lo conoció en una conferencia empresarial un jueves por la tarde. No iba con intención de nada. Solo quería salir de la rutina,
escuchar algo diferente, sentirse un poco más que esposa y ama de casa organizada. Daniel estaba dando una charla sobre liderazgo y crecimiento personal. Seguro. Tranquilo. De esos hombres que no necesitan levantar la voz para que todos los escuchen. Pero no fue lo que dijo lo que llamó la atención de Claudia. Fue como la miró. No como un hombre mira por cortesía. No como alguien distraído. Sino como si realmente la estuviera viendo. Cuando terminó la conferencia, él se acercó con naturalidad. Hiciste una pregunta interesante, le dijo. Y eso fue todo. Una conversación simple. Profesional. Inofensiva. Pero Claudia no recordaba la última vez que alguien había notado algo tan pequeño en ella. Intercambiaron números por trabajo. Y esa noche, mientras Andrés veía televisión como siempre, el celular de Claudia vibró. Fue un gusto conocerte hoy. Me encantaría seguir conversando. No había nada incorrecto en el mensaje. Pero había intención. Y Claudia lo sintió. Al principio, las conversaciones eran ligeras. Libros. Metas. Proyectos. Daniel preguntaba cosas que nadie le preguntaba hacía años. ¿Qué te apasiona? ¿Qué soñabas ser cuando eras joven? ¿Sientes que estás viviendo la vida que quieres? Preguntas simples. Pero profundas. Andrés le preguntaba si había apagado el internet. Daniel le preguntaba si era feliz. Y cuando alguien toca esa herida silenciosa que uno intenta ignorar, algo se despierta. Claudia empezó a arreglarse más para ir al trabajo. A revisar el teléfono con una sonrisa pequeña. A esperar los mensajes. No era amor. Todavía no. Era validación. Daniel recordaba detalles. Sabía cuál era su café favorito. Le enviaba canciones que le recordaban a ella. Le decía que tenía una energía especial. Cosas que quizá eran frases ensayadas. Pero en ese momento, eran oxígeno. Una tarde, él la invitó a tomar un café. Solo como amigos, dijo ella, casi para convencerse. Y fueron. Daniel olía a perfume caro. Vestía impecable. Hablaba de viajes, de ciudades que había conocido, de experiencias intensas. Su vida sonaba emocionante. Distinta. Claudia lo escuchaba y sentía que su mundo era pequeño en comparación. Cuando regresó a casa esa noche, Andrés estaba dormido en el sofá. Había dejado la cena servida y una nota que decía: calenté la comida. Te amo. Claudia miró la nota. Y no sintió nada. Eso la asustó. Porque antes, ese gesto habría sido suficiente. Pero ahora, después de escuchar historias de París y Nueva York, de proyectos ambiciosos y planes atrevidos, la estabilidad empezaba a sentirse como una jaula. Daniel no la presionaba. No hablaba mal de su esposo. Solo sembraba ideas. La vida es demasiado corta para conformarse. Uno merece sentirse vivo todos los días. El amor no debería sentirse como rutina. Y Claudia comenzaba a preguntarse si se había conformado. Cada mensaje era una chispa. Cada encuentro, una descarga. Cada palabra, una comparación inevitable. Lo más peligroso no fue que Daniel pareciera perfecto. Fue que apareció justo cuando ella estaba dudando. Porque cuando alguien está completamente feliz, nadie más puede entrar. Pero Claudia ya tenía una grieta. Y Daniel supo exactamente cómo ampliarla. Una noche, mientras hablaban por teléfono, él dijo algo que se quedó flotando en el aire. Si yo estuviera con alguien como tú, jamás la haría sentir invisible. Claudia guardó silencio. Porque en el fondo, esa era la palabra exacta. Invisible. Y cuando alguien te promete que contigo será distinto, el corazón empieza a traicionar a la razón. Daniel no era una aventura todavía. Era una posibilidad. La posibilidad de sentirse deseada. Vista. Escuchada. Elegida. Y a veces, una posibilidad es más poderosa que una realidad estable. Claudia aún no sabía que lo perfecto suele ser una ilusión bien presentada. Solo sabía que algo dentro de ella volvía a latir con fuerza. Y confundió emoción con destino. Y así, sin darse cuenta. El hombre perfecto ya no era un extraño. Era una tentación. Y la historia estaba a punto de cruzar una línea que ya no tendría regreso. Las decisiones que cambian la vida no siempre llegan con gritos. A veces llegan en silencio. Claudia no despertó una mañana diciendo,
Hoy voy a dejar a mi esposo. No fue un impulso. No fue una pelea explosiva. No hubo platos rotos ni palabras crueles. Fue algo mucho más peligroso. Fue una acumulación. Los mensajes con Daniel ya no eran solo conversaciones interesantes. Eran lo primero que revisaba al despertar y lo último antes de dormir. Se había vuelto costumbre sonreír mirando la pantalla, mientras Andrés dormía a su lado. Y cada vez que Daniel decía algo como, «Contigo todo se siente fácil». Ella sentía que en casa nada era fácil ya. Andrés seguía siendo el mismo hombre. Trabajador. Responsable. Presente. Pero ahora, Claudia solo veía lo que faltaba. Estoy cansado cuando ella insinuaba salir. El mañana hablamos cuando quería conversar algo profundo. El beso rápido, automático, antes de dormir. Nada era grave. Pero todo junto, pesaba. Una noche, mientras cenaban en silencio, Claudia sintió que estaba sentada frente a un desconocido. No porque Andrés hubiera cambiado, sino porque ella ya estaba en otro lugar emocionalmente. ¿Te pasa algo?, preguntó él. Y esa fue la oportunidad perfecta. Pero dijo que no. Porque aceptar que algo pasaba implicaba enfrentarlo. Y enfrentar algo significa que aún quieres salvarlo. Claudia ya no sabía si quería salvarlo. Daniel comenzó a ocupar más espacio. Ya no solo hablaban de sueños. Ahora hablaban de posibilidades. Imagínate vivir sin sentir que te estás perdiendo algo. Imagínate despertar con alguien que te elige todos los días con pasión. Pasión. Esa palabra comenzó a sonar como una necesidad urgente. Claudia empezó a comparar. Comparaba las conversaciones profundas con Daniel con los diálogos prácticos con Andrés. Comparaba los planes improvisados con la rutina organizada. Comparaba cómo se sentía cuando uno la miraba, y cómo se sentía cuando el otro simplemente asumía que ella siempre estaría ahí. Y cuando uno empieza a comparar, casi siempre alguien pierde. Una tarde, Daniel fue directo. No quiero ser el otro hombre en tu historia. Claudia sintió el corazón acelerarse. Porque hasta ese momento, todo había sido emocional, pero no oficial. No había líneas cruzadas físicamente. No había etiquetas. Pero ya había algo más fuerte. Había elección. Esa noche, Claudia casi no durmió. Miraba el techo. Escuchaba la respiración tranquila de Andrés. 12 años. 12 años no se borran fácil. Recordó cuando comenzaron. Los sueños pequeños. El departamento vacío que llenaron con esfuerzo. Las risas sinceras. Las primeras dificultades superadas juntos. No era un mal hombre. Nunca lo fue. Pero en ese momento, Claudia no pensaba en lo que Andrés era. Pensaba en lo que ella sentía que le faltaba. Y cuando el deseo de algo nuevo pesa más que la gratitud por lo construido, la decisión empieza a tomar forma. A la mañana siguiente, Andrés se sentó frente a ella con el café en la mano. Te noto distante últimamente, dijo con calma. ¿Estamos bien? Esa pregunta quedó suspendida entre los dos. Ahí estaba la última puerta para hablar. Para intentar. Para reconstruir. Pero Claudia ya había cruzado algo por dentro. Respiró profundo. No soy feliz, Andrés. El silencio fue inmediato. Denso. Inesperado. ¿Hay alguien más?, preguntó él, sin levantar la voz. Claudia no respondió. Y el silencio fue suficiente. No hubo gritos. No hubo insultos. Solo una mirada que mezclaba dolor y comprensión. Porque Andrés entendió en ese instante que no estaba perdiendo contra otro hombre. Estaba perdiendo contra una sensación. 2 semanas después, Claudia empacó sus cosas. Doblando ropa que había compartido espacio durante años. Guardando recuerdos que ahora parecían lejanos. Andrés la ayudó a bajar las maletas. Su dignidad. Su calma. Su forma de no retenerla. Antes de cerrar la puerta, él dijo algo que Claudia no olvidaría jamás. Espero que encuentres lo que estás buscando. Ella creyó que sí lo encontraría. Creyó que estaba eligiendo valentía. Que estaba priorizando su felicidad. Que merecía algo más grande, más intenso, más vivo. No se fue por odio. Se fue por expectativa. Convencida de que afuera la esperaba una historia mejor. Lo que no sabía es que no todas las decisiones valientes son sabias. Y que a veces,
cuando uno deja algo bueno buscando algo perfecto. Descubre demasiado tarde que lo perfecto no existe. Y que el precio del aprendizaje puede ser irreversible. Al principio, todo parecía confirmar que Claudia había tomado la decisión correcta. Daniel no tardó en hacerla sentir especial. El primer fin de semana juntos viajaron. No muy lejos, pero lo suficiente para que todo pareciera nuevo. Hotel elegante. Cena con vino caro. Fotografías con luces cálidas y sonrisas perfectamente ensayadas. Claudia subió una historia a redes. Siempre hay una segunda oportunidad para ser feliz, destellos. Los mensajes no tardaron en llegar. Te ves radiante. Te lo mereces. Qué hombre tan guapo. Y cada comentario era una pequeña validación. Daniel era atento. Abría la puerta del auto. Tomaba su mano en público. La miraba fijo cuando hablaba, como si nada más existiera alrededor. Era intenso. Y Claudia confundía intensidad con profundidad. Las primeras semanas fueron un torbellino. Salidas improvisadas. Regalos inesperados. Conversaciones hasta la madrugada. Daniel hablaba de proyectos, de mudarse a otra ciudad, de invertir juntos en algo grande. Todo sonaba emocionante. Diferente. Claudia sentía que estaba viviendo una película. Algo que nunca experimentó en 12 años de matrimonio estable. Y en su mente, repetía una frase constante. Esto es lo que me estaba perdiendo. Pero la perfección tiene un problema. No es sostenible. Daniel comenzó a viajar más seguido. Trabajo, decía. Reuniones importantes. Nuevas oportunidades. Claudia lo entendía. Siempre lo entendía. Al principio, las llamadas eran largas. Luego se hicieron breves. Después, intermitentes. Los mensajes ya no llegaban en la mañana. A veces respondía horas después. A veces al día siguiente. Estoy saturado, decía él. No todo gira alrededor de nosotros. Esa frase dolió más de lo que Claudia admitió. Porque al inicio, parecía que sí giraba. Una noche, mientras él se duchaba, el teléfono vibró sobre la mesa. Claudia no pensaba revisar nada. No era esa clase de persona. Pero el mensaje apareció en la pantalla. No puedo esperar a repetir lo del viernes, corazón rojo. El corazón le golpeó el pecho. Viernes. Ese viernes Daniel había dicho que estaba en una cena de negocios. Claudia sintió frío. Literalmente frío. Cuando salió del baño, ella sostenía el teléfono. No gritó. No lloró. Solo preguntó. ¿Quién es? Daniel ni siquiera intentó mentir bien. Una amiga. El silencio se hizo pesado. ¿Amiga con corazón? Preguntó ella, con la voz temblando apenas. Daniel suspiró. Como si estuviera cansado de una discusión innecesaria. Claudia, no estamos casados. No prometimos exclusividad eterna. Esa fue la primera vez que ella entendió algo que no quiso ver desde el inicio. Daniel no había prometido estabilidad. Había prometido emoción. Y la emoción no exige lealtad. Claudia sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Todo lo que había construido mentalmente, la nueva vida, el nuevo amor, la versión intensa de sí misma, comenzó a desmoronarse en segundos. Yo dejé mi matrimonio por ti, dijo ella, casi en susurro. Daniel la miró con una mezcla de sorpresa y frialdad. Yo no te pedí que lo hicieras. Y esa frase fue más brutal que cualquier infidelidad. Porque en ese instante, Claudia comprendió que había tomado una decisión enorme basada en una ilusión compartida, pero no confirmada. Ella había apostado todo. Él solo estaba disfrutando el momento. Los días siguientes fueron tensos. Distantes. Daniel seguía saliendo. Seguía viajando. Seguía siendo encantador cuando quería. Pero ya no era exclusivo. Ni comprometido. Ni perfecto. La perfección empezó a mostrar grietas. Era impaciente cuando algo no le convenía. Evitaba conversaciones incómodas. Se molestaba si ella pedía claridad. No me gusta el drama, decía. Yo soy libre. Libre. Claudia empezó a sentir algo que no había sentido con Andrés. Inseguridad. Revisaba el teléfono con ansiedad. Esperaba mensajes que no llegaban. Se preguntaba dónde estaba. ¿Con quién?
Lo que antes era intensidad ahora era incertidumbre. Y entendió, demasiado tarde, que la estabilidad que abandonó no era aburrimiento. Era paz. Daniel no era el hombre perfecto. Era el hombre perfecto, para el momento. Y cuando el momento cambió, también cambió su interés. Una noche, sin discusión previa, Daniel simplemente dijo: creo que esto ya no está funcionando. Sin lágrimas. Sin lucha. Sin intento de reconstruir. Solo una decisión fría. Así como llegó, se fue. La puerta se cerró. Y por primera vez desde que dejó su matrimonio, Claudia se quedó completamente sola. Sin Andrés. Sin Daniel. Sin la fantasía. Solo con la realidad. Y la realidad era incómoda. Porque ahora tenía que enfrentar algo que había evitado desde el principio. No había perdido su matrimonio por un hombre perfecto. Lo había perdido por una ilusión. Y la ilusión, cuando se rompe, no deja nada en que sostenerse. La vida perfecta había durado poco. Pero el precio, apenas comenzaba a cobrarse. El silencio después de Daniel fue diferente. No era el silencio cómodo que tenía con Andrés, cuando podían estar en la misma habitación sin hablar y aún así sentirse acompañados. Era un silencio vacío. Frío. Claudia regresó al departamento esa primera noche sola y entendió algo que no esperaba. El ruido de la ciudad no llenaba nada. La televisión encendida no llenaba nada. Las redes sociales no llenaban nada. Porque el problema nunca fue el matrimonio. Fue el vacío que ella no supo nombrar. Durante días intentó convencerse de que no importaba. Que era mejor estar sola que conformarse. Que al menos había sido valiente. Pero la valentía no se siente así. La valentía no deja esa sensación de caída libre. Miraba el techo por las noches y repasaba cada decisión. Cada mensaje. Cada comparación injusta que hizo entre un hombre estable y uno emocionante. Daniel no la engañó del todo. Solo mostró la mejor versión mientras fue conveniente. Y Claudia proyectó el resto. Ese fue el verdadero despertar. No fue descubrir que Daniel hablaba con otras mujeres. No fue escuchar su frialdad. Fue entender que ella construyó una fantasía con piezas incompletas. Había idealizado lo que no conocía. Y había subestimado lo que ya tenía. Una tarde, abrió una caja con fotos antiguas que aún no había desempacado. Navidad en casa. Andrés armando el árbol con paciencia. Una foto borrosa en la cocina, riendo por algo que ahora no recordaba. No eran momentos espectaculares. Eran simples. Y de pronto, la simplicidad dejó de parecerle poca cosa. Recordó cómo Andrés sabía exactamente cómo le gustaba el café. Cómo dejaba el tanque del auto lleno sin decir nada. Cómo la cubría con una manta cuando se dormía en el sofá. Nunca lo publicó en redes. Nunca lo anunció al mundo. Pero estaba. Y estar, tiene un valor que solo se entiende cuando falta. Claudia empezó a aceptar algo doloroso, no dejó a Andrés porque fuera infeliz. Lo dejó porque confundió calma con monotonía. Y cuando uno confunde paz con aburrimiento, termina buscando tormentas que no puede controlar. El orgullo le impedía llamarlo. ¿Qué iba a decir? Me equivoqué. Perdóname. El hombre perfecto no era perfecto. Las palabras no cambian las decisiones. Y ella había decidido irse. Las semanas pasaron. Ajustó su presupuesto. Redujo gastos. Canceló planes que ya no podía sostener sola. La vida glamorosa duró poco. Y en esa realidad más austera, comenzó a verse sin distracciones. Se preguntó algo que nunca se había preguntado durante el matrimonio. ¿Hablé alguna vez con Andrés sobre lo que necesitaba? La respuesta fue incómoda. No. Esperó que él adivinara. Esperó que notara. Esperó que cambiara sin conversación. Y cuando no lo hizo, decidió que no era suficiente. Pero nadie cambia algo que no sabe que está rompiendo. El despertar no fue dramático. Fue progresivo. Como una luz que se enciende lentamente en una habitación oscura. Claudia entendió que el amor no siempre se siente como fuegos artificiales. A veces se siente como una casa firme que te protege del viento. Y ella había salido corriendo bajo la lluvia porque extrañaba el ruido del trueno. Una noche, mientras revisaba su celular, vio una actualización que la dejó inmóvil. Andrés había subido una foto. Sonreía. No estaba solo. No era una imagen romántica exagerada.
Solo un café compartido, 2 manos cerca, una sonrisa tranquila. Pero en esa tranquilidad, Claudia vio algo que la golpeó más fuerte que cualquier traición. Él estaba bien. Y quizá, empezando de nuevo. El despertar final llegó en ese instante. No todo lo que parece perfecto lo es. Y no todo lo que parece ordinario carece de valor. Claudia no fue víctima. Fue protagonista de su decisión. Y esa es la parte más difícil de aceptar. Porque cuando el dolor es consecuencia directa de lo que elegiste, no puedes culpar a nadie. Solo aprender. La ilusión ya se había desvanecido. Y en su lugar quedaba una verdad incómoda. El hombre perfecto nunca existió. Pero el hombre constante sí. Y tal vez, el verdadero error no fue buscar algo mejor. Fue no intentar mejorar lo que ya tenía. Ese fue el despertar. Cruel. Silencioso. Irreversible. Y apenas era el comienzo de la lección que la vida estaba a punto de enseñarle. El arrepentimiento no siempre grita. A veces se sienta contigo en silencio, y no se va. Claudia ya no pensaba en Daniel con rabia. Pensaba en él como se piensa en una herida cerrada. Sabes que estuvo ahí, pero ya no duele igual. Lo que dolía ahora era otra cosa. Era el eco de lo que había perdido. El departamento se sentía más pequeño con el paso de los días. No por el tamaño físico, sino porque no había historias en sus paredes. No había recuerdos construidos con años. Solo muebles nuevos y una sensación constante de provisionalidad. Nada se sentía hogar. Claudia empezó a hacer cuentas. Ajustó gastos. Vendió algunas joyas que había guardado por si acaso. Canceló suscripciones que antes ni notaba. La vida independiente, que al principio parecía libertad, ahora tenía un peso diferente. Porque la libertad también implica sostenerse sola. Y en ese silencio económico y emocional, comenzó a enfrentar la verdad sin adornos. Extrañaba a Andrés. No solo al esposo. Al compañero. Extrañaba que alguien preguntara cómo le fue sin mirar el reloj. Extrañaba la seguridad de saber que, pasara lo que pasara, alguien estaba de su lado. Pero el orgullo es un muro alto. Y Claudia había sido quien se fue. Había dicho que no era feliz. Había cerrado la puerta. Había elegido otra historia. ¿Cómo se regresa de eso? Varias veces tomó el teléfono. Escribió su nombre. Lo borró. Lo volvió a escribir. Hola, ¿cómo estás? Demasiado frío. Necesito hablar contigo. Demasiado evidente. Me equivoqué. Demasiado tarde. El orgullo no la dejaba marcar. No era solo vergüenza. Era miedo. Miedo a que él estuviera mejor sin ella. Miedo a que ya no la esperara. Miedo a escuchar indiferencia. Porque el enojo duele, pero la indiferencia destruye. Una tarde, mientras caminaba sin rumbo claro, pasó por una calle que conocía demasiado bien. Sin darse cuenta, había llegado cerca de la casa donde vivió 12 años. Se detuvo a media cuadra. No quería que la vieran. No quería ver demasiado. Pero desde ahí pudo observar algo que la dejó inmóvil. Andrés estaba en la puerta, riendo. Y no estaba solo. Había una mujer a su lado. No era espectacular. No parecía modelo de revista. Era sencilla. Sonrisa tranquila. Mirada suave. Parecían cómodos. No había intensidad exagerada. No había pasión teatral. Había paz. Y esa imagen fue más dolorosa que cualquier traición. Claudia sintió algo extraño. No eran celos. No exactamente. Era conciencia. Conciencia de que él estaba haciendo lo que ella intentó hacer, seguir adelante. Y tal vez, con más serenidad. Esa noche lloró por primera vez sin justificarse. No culpó a Daniel. No culpó a la rutina. No culpó a la vida. Se miró al espejo y dijo en voz baja. Yo elegí esto. Aceptar eso fue el paso más difícil. Porque es más fácil ser víctima que responsable. Los días siguientes fueron más honestos. Empezó terapia. No para recuperar a nadie, sino para entenderse. Para comprender por qué confundió emoción con amor, por qué necesitó validación externa para sentirse viva. Descubrió algo incómodo. Nunca habló realmente con Andrés sobre su vacío. Esperó que él adivinara. Esperó que la intensidad apareciera sola.
Pero las relaciones no se reinventan sin conversación. Se dio cuenta de que el problema no fue buscar más. Fue no intentar construirlo donde ya estaba. El orgullo comenzó a perder fuerza. No desapareció, pero ya no era tan rígido. Entendió que quizá no habría regreso. Que tal vez Andrés ya estaba escribiendo otro capítulo. Que la vida no siempre concede segundas oportunidades. Y esa posibilidad la obligó a madurar. Porque por primera vez no pensaba en recuperar lo perdido. Pensaba en aprender. Claudia dejó de idealizar el pasado. También reconoció que hubo silencio de ambas partes. Que la rutina no se instala sola. Que el desgaste es compartido. Pero una diferencia era clara. Uno quiso quedarse. La otra decidió irse. El orgullo ya no era una barrera hacia Andrés. Era un espejo hacia sí misma. Y mirarse sin excusas duele. Sin embargo, algo comenzó a cambiar. Por primera vez desde que todo terminó, Claudia no estaba huyendo de la sensación incómoda. La estaba atravesando. Entendió que crecer no siempre es avanzar hacia algo nuevo. A veces es aceptar que perdiste algo valioso por no saber apreciarlo a tiempo. No llamó a Andrés esa noche. Ni la siguiente. Tal vez nunca lo haría. Pero algo dentro de ella empezó a sanar. No porque recuperó lo que perdió, sino porque dejó de mentirse. Y cuando uno deja de mentirse, empieza realmente a despertar. El orgullo ya no era escudo. Era lección. Y la vida, todavía, tenía algo más que mostrarle. La caída no fue repentina. Fue lenta. Como cuando uno baja por una escalera en la oscuridad y cree que falta un escalón más, pero no está. Claudia ya había aceptado que Daniel fue una ilusión. Ya había entendido que su matrimonio no era el enemigo. Ya estaba empezando a responsabilizarse. Pero nada la preparó para lo que vino después. Un sábado por la mañana, mientras tomaba café sola, recibió un mensaje inesperado. No era de Andrés. Era de una antigua amiga en común. Lo vi ayer, se ve feliz. Claudia no preguntó con quién. Ya lo sabía. Esa tarde, por primera vez, decidió no evitarlo. Entró a redes sociales. Buscó su perfil. Dudó unos segundos, y abrió la última publicación. Ahí estaban. Andrés y esa mujer. No era una foto romántica exagerada. No había frases dramáticas. Solo una imagen sencilla, caminando juntos en un parque, riendo por algo que nadie más entendía. Y lo que más dolió no fue verla a ella. Fue verlo a él. Ligero. Como si le hubieran quitado un peso. Claudia sintió algo que jamás había sentido durante el matrimonio. Reemplazo. Esa palabra cayó pesada en su pecho. Porque cuando uno se va, en el fondo guarda una fantasía secreta, que la otra persona se quede esperando. Que tarde o temprano se dé cuenta de que nadie podrá ocupar ese lugar. Pero la vida no funciona así. Nadie es irreemplazable cuando decide irse. Esa noche no pudo dormir. No por celos, sino por claridad. Entendió algo brutal. Andrés no era el hombre aburrido que ella imaginó. Era un hombre dispuesto a dar estabilidad. Y otra persona estaba sabiendo recibirla. Claudia empezó a cuestionarse todo. ¿Y si la rutina no era falta de amor? ¿Y si la emoción no era sinónimo de destino? ¿Y si simplemente nunca aprendió a valorar la calma? La caída se hizo más evidente cuando revisó su cuenta bancaria. El dinero ya no alcanzaba como antes. Los pequeños lujos que disfrutó con Daniel eran recuerdos costosos. La independencia tenía factura. Y en medio de esa realidad, la imagen de Andrés sonriendo volvía una y otra vez. No porque quisiera volver corriendo, sino porque ahora entendía lo que había dejado. Durante días evitó salir. Evitó llamadas. Evitó conversaciones largas. Se sentía pequeña. No ante él. Ante sí misma. Había apostado por una versión idealizada de la felicidad. Y perdió. Pero la caída más dura no fue ver a Andrés con alguien más. Fue darse cuenta de que, incluso si él estuviera solo, tal vez ya no la elegiría. Porque la confianza no se rompe con gritos. Se rompe con decisiones. Y ella tomó una. Una noche, mientras caminaba sin rumbo, recordó algo que Andrés solía decir cuando tenían problemas pequeños. Las cosas se arreglan hablando, no huyendo. En ese momento, Claudia entendió que ella huyó. No intentó terapia.
No pidió cambios concretos. No expresó claramente lo que necesitaba. Solo comparó y decidió. La caída es dolorosa cuando uno se enfrenta a la verdad sin adornos. Y la verdad era esta. No dejó a Andrés porque fuera infeliz. Lo dejó porque creyó que merecía algo más emocionante. Y ahora descubría que la emoción no sostiene cuando pasa la novedad. Claudia comenzó a aceptar una posibilidad que antes la aterraba. Tal vez esta historia no tenía reconciliación. Tal vez el aprendizaje no incluía recuperar lo perdido. Tal vez la lección era crecer, aunque doliera. Un domingo por la tarde, recibió otra notificación. Esta vez no fue una foto casual. Era oficial. Andrés y Laura. Relación confirmada. Claudia miró la pantalla durante varios segundos. Esperaba sentir rabia. Esperaba sentir celos violentos. Pero no. Sintió vacío. Porque en ese instante comprendió algo definitivo. La puerta no estaba entreabierta. Estaba cerrada. Y por primera vez desde que todo comenzó, Claudia dejó de pensar en cómo volver. Empezó a pensar en cómo reconstruirse. La caída terminó cuando dejó de imaginar escenarios imposibles. Cuando aceptó que algunas decisiones no tienen botón de deshacer. Y que el crecimiento, muchas veces, llega disfrazado de pérdida. Claudia no era la villana. Tampoco la víctima. Era una mujer que confundió intensidad con amor, estabilidad con monotonía y validación con destino. Y ahora estaba pagando el precio más silencioso de todos. Aprender sin segunda oportunidad. La caída no la destruyó. Pero la obligó a mirar su reflejo sin filtros. Y a entender que la vida no siempre castiga con tragedias. A veces castiga con claridad. Y eso puede doler mucho más. Hay encuentros que uno ensaya 1000 veces en la cabeza. Pero cuando ocurren, nada sale como lo imaginaste. Había pasado casi un año desde que Claudia se fue. Un año de silencio. De reconstrucción lenta. De aceptar que algunas decisiones no tienen regreso. No sabía exactamente en qué punto estaba su corazón. Ya no quería volver por impulso. Ya no pensaba en Daniel. Ya no se repetía la historia una y otra vez. Pero tampoco estaba completamente en paz. Y entonces ocurrió. Un martes cualquiera. Supermercado. Fila corta. Música de fondo casi imperceptible. Claudia levantó la mirada, y lo vio. Andrés. No fue dramático. No fue cinematográfico. No hubo cámara lenta. Fue real. Él también la vio. Sus ojos se abrieron apenas, como quien reconoce algo importante, pero no inesperado. Hola, dijo el primero. La voz tranquila. Sin tensión. Hola, respondió ella, sintiendo que el corazón se le aceleraba más de lo que esperaba. Se quedaron unos segundos en ese espacio incómodo donde el pasado y el presente se miran sin saber qué hacer. Andrés se veía distinto. No físicamente. No era que hubiera cambiado radicalmente. Era la postura. La expresión. Ligera. Como alguien que ya no carga algo pesado en los hombros. Hablaron de cosas simples. Trabajo. El clima. La ciudad. Temas seguros. Claudia notó algo que la sorprendió. Él la miraba con respeto, pero sin nostalgia. No había esa chispa de Easy. No había tensión emocional contenida. Había aceptación. En medio de la conversación, ella mencionó que estaba yendo a terapia. No sabía por qué lo dijo. Tal vez necesitaba que él supiera que había entendido. Andrés asintió. Me alegra, dijo. Todos deberíamos hacerlo alguna vez. No había reproche. No había ironía. Y eso dolía más que cualquier acusación. Porque cuando alguien guarda rencor, aún existe un hilo emocional. Pero cuando alguien te habla con serenidad, ya soltó. Antes de que cada uno tomara su carrito para ir a pagar, Andrés dijo algo que Claudia jamás olvidaría. Te amé como supe hacerlo. Ojalá encuentres a alguien que ame como tú necesitas. No fue una frase ensayada. Fue honesta. Y en esa honestidad había una verdad que ella tardó demasiado en comprender. Andrés nunca prometió ser intenso. Nunca prometió fuegos artificiales. Prometió quedarse. Y cumplió, hasta que ella decidió irse. Claudia quiso decir muchas cosas. Quiso pedir perdón. Quiso explicar.
Quiso confesar que entendía ahora lo que antes no veía. Pero algunas conversaciones llegan tarde. Y cuando llegan tarde, ya no cambian nada. Gracias, fue lo único que logró decir. Él sonrió con suavidad. No la sonrisa del hombre que espera volver. No la sonrisa del que todavía ama en secreto. La sonrisa del que cerró un capítulo con dignidad. Se despidieron con un gesto breve. Sin abrazo. Sin contacto innecesario. Y mientras Claudia caminaba hacia la salida, sintió algo extraño. No era devastación. Era final. El encuentro no abrió heridas nuevas. Las selló. Porque por primera vez entendió que no siempre se pierde por falta de amor. A veces se pierde por falta de comunicación. Por expectativas no dichas. Por comparaciones injustas. Afuera, el aire se sentía diferente. No más liviano. No más pesado. Solo real. Claudia comprendió que el aprendizaje no siempre trae recompensas visibles. No siempre hay una segunda oportunidad esperando al final de la reflexión. A veces la lección es simplemente no repetir el error. Subió al auto y se quedó unos segundos con las manos sobre el volante. Repasó la escena en su mente. Andrés estaba bien. Estable. En paz. Y ella, por primera vez, no deseó que eso cambiara. Lo aceptó. El encuentro no fue un puente de regreso. Fue un punto final. Y aunque dolió, también liberó. Porque cuando uno deja de aferrarse a lo que ya no es posible, empieza a construir algo diferente. No desde la ilusión. No desde la carencia. Desde la conciencia. Claudia no sabía qué vendría después. Pero sabía algo con claridad absoluta. El hombre perfecto no la perdió. Ella perdió a un hombre real por buscar algo que solo existía en su imaginación. Y ahora, con esa verdad en el pecho, tenía una elección nueva. No recuperar el pasado, sino convertirse en alguien que no vuelva a confundir emoción con amor. Y esa, tal vez era la lección más importante de todas. La vida no castigó a Claudia con tragedias. No perdió su trabajo. No enfermó. No quedó en la ruina. La vida fue más precisa que eso. Le dio claridad. Y la claridad, cuando llega tarde, puede doler más que cualquier desgracia. Después del encuentro en el supermercado, algo cambió definitivamente dentro de ella. Ya no había fantasía de reconciliación. Ya no existía la esperanza silenciosa de que Andrés dudara. Él había seguido adelante. Y ella también tenía que hacerlo. Pero avanzar no significaba olvidar. Significaba entender. Claudia comenzó a mirar su historia sin maquillaje emocional. Sin justificar sus decisiones. Sin culpar a la rutina, a Daniel, a las redes sociales o al destino. La verdad era más simple. Se dejó seducir por la idea de sentirse especial. Confundió atención con amor. Confundió intensidad con compromiso. Confundió estabilidad con monotonía. Y sobre todo, confundió el silencio con falta de amor. Porque Andrés no gritaba lo que sentía. Lo demostraba en acciones pequeñas. Constantes. Predecibles. Y ella, en lugar de pedir más, decidió buscar afuera. Esa fue la lección cruel. No que Daniel la engañara. No que Andrés rehaciera su vida. No que terminara sola. La lección fue entender que el amor real rara vez se parece a una película. No siempre hay música de fondo. No siempre hay sorpresas. No siempre hay adrenalina. Pero hay presencia. Y la presencia es un privilegio que solo se nota cuando falta. Claudia siguió yendo a terapia. No para hablar de Daniel. Ni siquiera para hablar de Andrés. Hablaba de ella. De por qué necesitaba validación externa. De por qué el aburrimiento le parecía fracaso. De por qué no supo comunicar su vacío antes de tomar una decisión irreversible. Descubrió algo importante. No dejó a Andrés porque no lo amara. Lo dejó porque no sabía cómo sostener una etapa más tranquila del amor. Porque el amor cambia. Y cuando cambia, exige conversación, adaptación y humildad. Ella eligió comparación. Y la comparación siempre termina rompiendo algo. Con el tiempo, Claudia dejó de ver su historia como un error fatal. Empezó a verla como una advertencia. No todas las oportunidades que brillan son oro. No todo lo emocionante construye. No todo lo estable es mediocre. Un día, mientras caminaba sola por un parque,
Vio a una pareja mayor sentada en una banca. No estaban hablando. No estaban riendo exageradamente. Solo estaban ahí, uno al lado del otro, compartiendo el silencio. Y por primera vez, esa imagen no le pareció aburrida. Le pareció valiosa. Entendió que el amor no siempre se siente como fuego. A veces se siente como hogar. Y hogar no grita. Hogar sostiene. Claudia no volvió con Andrés. No interfirió en su nueva relación. No buscó cerrar heridas con palabras tardías. Aceptó que algunas puertas, cuando se cierran por decisión propia, no vuelven a abrirse. Pero la lección no fue en vano. Aprendió a comunicar. Aprendió a preguntar. Aprendió que si algo duele en una relación, se habla antes de huir. La vida no le devolvió lo que perdió. Le devolvió conciencia. Y esa conciencia cambió su forma de amar en adelante. Porque ahora sabía que el hombre perfecto no existe. Existen personas reales. Con límites. Con fallas. Con formas distintas de expresar amor. Y la clave no es encontrar intensidad constante. Es construir conexión consciente. Si algo dejó esta historia no fue tragedia. Fue aprendizaje. Cruel. Silencioso. Irreversible. Pero necesario. Claudia entendió, demasiado tarde para ese matrimonio, que la felicidad no siempre se siente como emoción desbordada. A veces se siente como paz. Y la paz, cuando uno la confunde con aburrimiento, puede perderse para siempre. Esa fue la lección. Y aunque el precio fue alto, la transformó. Porque crecer no siempre significa ganar algo nuevo. A veces significa aceptar que lo que perdiste era exactamente lo que necesitabas cuidar. Y solo cuando lo entiendes, aprendes a no repetirlo. Hay algo que nadie te explica cuando hablas de amor. No te dicen que lo más peligroso no es una traición. No te dicen que lo más destructivo no siempre es el odio. A veces, lo que destruye es la comparación. Claudia entendió eso demasiado tarde. No perdió a Andrés por falta de amor. Lo perdió por una expectativa que nunca expresó. Por una necesidad que nunca explicó. Por una emoción que creyó que debía sentirse para siempre. Pero el amor no es una emoción constante. Es una decisión que se renueva. Con intención. Con conversación. Con humildad. Pasaron los meses. Luego un año más. Claudia ya no miraba las redes sociales de Andrés. Ya no necesitaba hacerlo. La curiosidad se transformó en aceptación. Había dejado de romantizar el pasado. Había dejado de idealizar lo que no fue. Y algo importante comenzó a ocurrir. Empezó a estar en paz. No porque recuperó lo que perdió, sino porque entendió lo que hizo. Un día, durante una sesión de terapia, dijo algo que resumía todo. Yo no quería dejarlo, quería sentirme viva. Y esa frase cambió su perspectiva. Porque nadie debería abandonar una relación buscando emoción, cuando lo que realmente necesita es conversación. Claudia no fue la única responsable del desgaste. Andrés también pudo haber preguntado más. Pudo haber sido más expresivo. Pudo haber notado el distanciamiento. Pero hay una diferencia fundamental. Uno estaba dispuesto a quedarse y trabajar. La otra decidió buscar afuera antes de intentar adentro. Esa es la parte que duele aceptar. Con el tiempo, Claudia volvió a salir con alguien. No fue inmediato. No fue impulsivo. Fue diferente. Esta vez preguntaba. Esta vez decía lo que necesitaba. Esta vez no esperaba que el otro adivinara. Aprendió que la estabilidad no es enemiga de la pasión. Que la rutina se transforma cuando ambos la reinventan. Que el aburrimiento muchas veces es falta de intención, no falta de amor. Y sobre todo, entendió algo que cambió su forma de ver las relaciones. Lo emocionante es fácil. Lo constante es raro. Y lo raro merece cuidado. A veces creemos que merecemos algo mejor. Pero no nos preguntamos si estamos haciendo mejor lo que ya tenemos. Claudia no volvió con Andrés. No hubo escena final de reconciliación. No hubo mensaje sorpresa meses después. La vida real no siempre ofrece segundas oportunidades románticas. Pero sí ofrece segundas oportunidades personales. Y ella tomó esa. Hoy, cuando recuerda su historia, no lo hace con vergüenza. Lo hace con conciencia. Sabe que fue ingenua. Sabe que confundió validación con amor.
Sabe que idealizó a alguien que nunca prometió lo que ella imaginó. Pero también sabe que aprendió. Y aprender, aunque duela, transforma. Si estás escuchando esta historia y sientes que tu relación es demasiado tranquila, hazte una pregunta honesta. ¿Es falta de amor o falta de comunicación? Porque la emoción intensa puede llegar en cualquier momento. Siempre habrá alguien nuevo que te mire diferente. Siempre habrá alguien que prometa más. Pero no todos se quedan cuando la novedad pasa. No todos construyen cuando la emoción baja. No todos sostienen cuando la vida se vuelve rutinaria. Claudia aprendió que el amor real no siempre hace ruido. A veces solo está ahí. Constante. Dispuesto. Y cuando decides irte buscando algo más brillante, puede que descubras que lo que brillaba de verdad era lo que ya tenías. La lección fue cruel. Pero fue clara. No todo lo que parece perfecto es real. Y no todo lo que parece ordinario es insuficiente. A veces, la felicidad no necesita intensidad. Necesita compromiso. Y eso, solo se entiende cuando se pierde. Fin.